Buenas noches, damas y caballeros. Les habla su amigo, vecino y anfitrión, El Extraño, en su podcast favorito, Podcast de lo Extraño. Aquí con mi compañero, amigo y segundo anfitrión, El Ajeno. Muy buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos de vuelta. Esta noche tenemos un tema que los hará, yo creo que les va a quitar el sueño, que es nada más y nada menos que el famoso caso Vallecas, conocido en la cultura popular como el caso de la película Verónica. Sin más, comencemos. Pues mi querido Ajeno, qué gusto volvernos a encontrar tanto tiempo, ¿verdad? De vuelta, segundo episodio. Y pues en este caso, este tema va a estar fuerte. Tú lo escogiste, tú sabes que a mí esto no me agrada, pero pues aquí estamos. Y pues yo creo que primero sería bueno irnos a los datos duros, que pues sería pues la información que, ojo, no necesariamente tiene que ver con la película, Sí. pero para que el público tenga un contexto. Bueno, pues para empezar, todos, al menos los que hayan visto la película, lo conocerán como el caso Verónica, que es así como se le conoce en la cultura popular, pero como tú ya mencionaste, en realidad está en el expediente como el caso Vallecas, ¿ok? Además de que la jovencita que vivió este hecho perturbador no se llamaba Verónica, se llamaba Estefanía Gutiérrez, para empezar. Además de que, como bien sabes, Vallecas es un lugar, ella vivía ahí en Vallecas. Es una calle en Madrid, ¿no? Me parece que sí. Ella vivía ahí en Vallecas. La historia se desarrolló durante el año de 1992 y las autoridades, después de la autopsia, dictaminaron que la muchacha falleció tras entrar en coma luego de un fuerte ataque de catalepsia, ocasionado por una racha de continuos cuadros de insomnio, ansiedad, epilepsia e incluso alucinaciones. Esto es lo que nos dice la lógica, ¿no? Lo que dictaminó el forense en el archivo. Uh-huh. También hay que recalcar que dentro del archivo se menciona que días previos al terrible desenlace que sufrió la joven Estefanía, había realizado una sesión de espiritismo, entre comillas, porque realmente habían jugado con una tabla Ouija, la cual mencionamos en el anterior episodio. Y su peligrosidad. Su peligrosidad, precisamente. Entonces, ella había estado jugando con esta tabla Ouija junto con sus amigas. Esto dentro del expediente de la policía. Uh-huh. Lo cual es un gravísimo error, a mi opinión, pero pues no estamos aquí para juzgar lo que le pasó a Estefanía, sino simplemente para comentarlo. Uh-huh. Porque al final la última palabra la tienen los que estuvieron involucrados. Precisamente, creo yo. precisamente. Que muy bien, vámonos por partes. Como diría Jack el Destripador. Yo pienso que lo primero de este caso es la imprudencia, como dices tú. Precisamente. Porque entiendo que según lo que dice la película, que, ojo, hay que aclarar que no es una verdad escrita. Yo creo que ahí lo que te plantea que es cuando ella obtiene la Ouija, me parece que es en una suscripción de una revista. Creo que sí. Pues te Que sí. pone la accesibilidad que tenemos a esa cosa, ¿no? La puedes ser hecho en tu casa, en una hoja de papel y bueno. Pues sí. Pero al final, pues es la peligrosidad que tiene, ¿no? Le estás abriendo la puerta, pues prácticamente de tu vida a un ente que no puedes ver y que no sabes si te está diciendo la verdad. Justamente, justamente. Como tú mencionabas en el capítulo anterior, no sabes si lo que está del otro lado te puede mentir. Exacto. ¿No? O sea, precisamente, no sabes si lo que está del otro lado te puede mentir. Ahora, también hay que recalcar que lo que mencionan en los artículos es que sus padres llevaron en múltiples ocasiones a esta Estefanía. Estefanía
a ver a médicos, a ver a doctores, precisamente por lo que mencionan de la ansiedad, el insomnio, las alucinaciones y los ataques epilépticos. Y los doctores no encontraban una justificación real. O sea, no había una causa subyacente. No, no, realmente no. Digo, aparente. Aparente, precisamente, ¿no? Además de que hay que recalcar que es el único caso en el cual la policía española, la Guardia Civil, Ujú. ha mencionado sucesos paranormales. Con toda la extensión de la palabra, sí, paranormales. Digo, supongo que te refieres al caso de España. Sí, Porque, por ejemplo, aquí en México está el caso Cañitas, también, que por hasta el ejemplo. libro hubo. También, sí. Pero volviendo a este caso, yo creo que sí, el gran motor fue la imprudencia de estas niñas, porque también las amigas estuvieron involucradas, de jugar con esta cosa, ¿no? Precisamente. Que de hecho no se menciona en ningún lado, ni siquiera en los reportes policíacos, qué pasó después con las amigas. Ujú. O sea, esperemos que lo único que les haya pasado es pues trauma, ¿no? Trauma de por vida, por así decirlo, ¿no? Pero pues quién sabe qué le pasó. Si lo que le pasó a esta Estefanía fue debido al juego de la Ouija, ¿qué les habrá pasado a las amigas? Es algo que nunca lo sabremos, digo, tampoco la película deja mucha tela donde cortar. No. Lo que sí, cuando estaba investigando previo al programa, es que se supone que cuando están en la sesión con la Ouija y lo sorprende una maestra que rompe la tabla, Ujú. se supone que vieron salir del el móvil que estaban usando, pues para que no lo sepa, la tabla Ouija tiene que tener un móvil sobre las letras que vaya indicando cuál es el elemento que el ente te está diciendo, pues te está comunicando, Sí. ¿no? Contigo. Entonces supone que cuando pasa eso y estaban usando ellas un vaso, vieron una especie como de vapor negro que Estefanía respira y es cuando empiezan a pasar todo este tipo de cosas. Entonces, ahí estaríamos hablando no solamente de una manifestación netamente espiritual, sino ya empieza a ser medio físico el asunto. Sí. Se podría hilar incluso con lo que estábamos discutiendo en el capítulo pasado del ectoplasma, por Exacto. ejemplo. Porque también, y me metió a la duda, de hecho, con lo del ectoplasma, porque se supone que en los informes policíacos que cuando entró la policía a la casa, se encontraron con una baba negra sobre la mesa del comedor. Ujú. Y ahí dije, pues tal vez la teoría del ectoplasma que descartamos ayer no es tan ilógica. Exacto, no es tan ilógica. Pero como lo dije la vez pasada y lo sostengo, es un residuo. Precisamente, precisamente. Como también te comentaba yo, hay que estudiar más bien qué lo provoca y no por qué está ahí. Así es. ¿No? O sea, Y porque una vez que ya lo ves que está ahí es porque ya estuvo algo más. exacto, precisamente. O sea, es centrarnos en las cenizas y no en el fuego. Y digo, lógicamente al ver este caso, porque fue un caso de posesión, Sí, porque se define como una posesión cuando un ente descarnado de tipo, no sé si sea correcto llamarlo satánico, pero de tipo oscuro, vamos a decirlo, maligno, ujú, toma posesión, valga la redundancia, de un cuerpo humano, que en este caso pues fue el de Estefanía. Aquí lo interesante es que vamos a dar por hecho que la manifestación física es correcta, ¿no? Del vapor negro que se supone que vieron. sí. Entonces ahí ya no, vamos a decir, ya no necesita el permiso, porque es algo que muchos teólogos sostienen, que cuando alguien es poseído tiene que estar muy débil. Pero aquí podríamos decir que entró como si fuera una bacteria, no hubo chance. Bueno, hay que tener en cuenta, mi querido extraño, que al momento de que tú empiezas a utilizar la tabla Ouija, técnicamente ya estás dando permiso, dando autorización para que te utilicen. Al final de cuentas, por eso es que se colocan las manos en el móvil del juego. Ajá. Al final de cuentas, eso estás dando energía, Porque no se mueve cuando está inerte la precisamente. Ouija, sí tienes razón. Entonces, pues eso podría
generar lo que sucedió. Pero también creo yo que pudo haber sido un caso mal atendido o mal diagnosticado como, como enfermedades físicas, Mm, cuando en realidad era otra cosa. Porque también, y ahí ves el bache de los procedimientos, ¿no? Para que alguien sea declarado como poseído, tienen que descartarse, perdón, todas los padecimientos físicos como esquizofrenia, lo que dices tú, epilepsia, tenias en el cerebro, todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo me pongo aquí a analizar es, soy poniéndome los zapatos de sus papás, ¿no? Veo que mi hija no tiene ninguna mejoría. Ya me gasté un montón de lana en médicos, pues voy a buscar cualquier solución, ¿no? bueno, es que ahí no podemos también prejuzgar ni juzgar a los padres porque no tenemos ni idea realmente de cómo era la situación familiar. Ujú, Eso es algo que también afecta mucho porque des- suponiendo que realmente no fue ninguna posesión maligna, ten en cuenta que para que la pobre joven haya fallecido debido a sus enfermedades era porque la situación familiar no estaba bien. ujú. Por mucha preocupación que tú tengas por tus hijos, si la situación familiar no está bien, las cosas no mejoran. Viéndolo desde el punto de vista, suponiendo que haya sido única y exclusivamente un malestar físico. Exacto, que se descarta de inmediato, diría yo, pues con las fotografías, ¿no? Porque eso es lo que yo, admiro mucho de este caso y de algunos otros, como por ejemplo el caso de la familia Harper en Inglaterra, que se supone que los Warren intervinieron en él, Sí, que pues igual, dices tú, los padecimientos físicos de la niña, pues ya no había ninguna explicación para que no hubiera mejora, ¿no? precisamente. Y lo que habla por sí solo son las fotos. O sea, Sí, nunca voy a olvidar esa sensación. A los que nos escuchan, se las recomiendo la película de Verónica, que estás viendo la película y al final te ponen el informe policíaco, te dan el nombre del policía y te ponen las fotos. O sea, me parece que en el reporte de la policía viene un término que acuñó el teniente o el oficial, que era que fueron hechos inexplicables del todo. O sea, no había forma. sí. Porque si bien tú puedes decirme que la muerte física, puede explicarse por todo lo que ya mencionaste, lo posterior que es, porque esa es otra cosa, todos los fenómenos empiezan a pasar después de la muerte de ella. Así fue como sucedió en el mundo real. Y ya después es cuando la familia está experimentando todo esto, que no se ponen muy de acuerdo si fue en el 92 o en el 93. Y es cuando empieza lo de las camas, que se le empiezan a hacer manchones negros a las camas de los hermanos. Se quema la fotografía de ella nada más, entre otras. Sí, muchas otras situaciones inexplicables dentro del hogar. Sí, o sea. Entonces ahí es donde dices, ¿hasta qué punto nada más será una posesión? Sí, ¿no? Precisamente. O si nada más era una posesión de ella, porque eso es otra cosa que la gente olvida. Se pueden poseer lugares. Bueno, incluso podríamos llegar a pensar que fue una posesión más bien del lugar físico, Exacto, del sí, departamento. no tanto de ella. Para quienes no lo sepan, aquí tengo el dato anotado exacto de dónde fue. Esperen un momento. Pero ahora sí que ahí es donde yo creo que mucha gente se le va porque Hollywood nos ha vendido esta parte de, no, es que, como por ejemplo la película El Exorcista, pero también esos entes pueden poseer cosas, pueden poseer lugares. Como por ejemplo aquí en México hay una leyenda pues relativamente conocida que se supone que durante la época de la colonia se le hizo un exorcismo a la Ciudad de México y supuestamente el demonio está ahí encerrado en las criptas de la catedral. Sí, bueno, pero ahí, yo creo que ese es un tema que deberíamos abordar En en otro, otro en otro episodio. episodio. Aquí tengo el dato, ya lo encontré. Fue obviamente en el barrio de Vallecas, concretamente en el edificio número 8 de la calle Luis Marín. Quien viva ahí, Mi pésame. eh. Ahora sí que
Si vives ahí, corre. Corre lo más lejos que puedas. Corre o voy a buscar ayuda profesional. Que pues a lo mejor eso fue lo que sucedió, porque también en el reporte policíaco se supone que hay rasguños en las paredes y todo ese tipo de cosas. A lo mejor, como tú mencionas, se poseyó el lugar. Sí, precisamente. Es que el asunto aquí es que el daño físico que sufrió no solamente ella, sino el lugar, Ujú. es muy impresionante. O sea, Sí. es un daño físico en el cual piensas incluso que alguien los atacó. Exacto, O sea, exacto. que alguien los atacó. Y, o sea, ves los informes y no hay ningún indicio de que algún externo, O de que un ser humano pueda hacer de que un eso. ser humano, precisamente, de que un ser humano haya realizado todo ese daño, ¿no? Dentro del inmueble. Que ahí es donde creo yo que viene una de las realidades que más nos asustan a los seres humanos, que es cuando un ser descarnado puede pasar esa membrana, que es bastante delgada, diría yo, a la realidad física. Bueno, es que hay que tener en cuenta, también mi querido extraño, que no es la primera vez que un ente no corpóreo logra interactuar con el mundo material. Pues estás de acuerdo que una cosa es que lo veas, otra cosa es que lo sientas, pero como por ejemplo, algo como eso, un fenómeno poltergeist, ahí es donde esa membrana se rompe, porque ya no solamente es capaz de asustarte o de poseerte nada más a ti, Ujú. sino que ya es capaz de dañarte sin poseerte, ¿me explico? Pues sí, pues sí, pero es que aquí hay que también diferenciar una cosa muy importante. Mm, No es lo mismo hablar ahorita como en el caso Vallecas, que es pongámoslo así, un demonio, técnicamente, siguiendo la strictus sensu y a rajatabla lo que dice la Iglesia Católica. ujú. No es lo mismo un demonio que un fantasma. Ah, no, claro que no. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el fantasma, habiendo sido un ser humano, técnicamente no puede hacerte daño. Sé que Pero ahí, un ser que realmente nunca tuvo cuerpo, nunca fue un humano, ahí sí entramos a terreno desconocido totalmente, estás hablando de un ente netamente descarnado, precisamente. O sea, los famosos podemos ponerles, si quieres, el nombre de los elementales. entre otros. Pues sí. Porque, y ahí es donde viene también, vamos a volver al meollo del asunto, que es la tabla Ouija, ¿no? Mm, Si digo, puedo hablar de experiencias mías, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, ahí tenían la moda igual de jugar Ouija, como lo comenté en el episodio pasado, y en el salón donde hicieron todo eso, pasaban cosas. pues sí, Porque igual, como decimos, la membrana yo creo que queda sentida. sí, precisamente. O sea, poniéndolo en perspectiva teórica, Ujú, supongamos que está la membrana. Hay que tener en cuenta que técnicamente tú para comunicarte del otro lado, usando Ouija, sesión espiritista N, ujú. tienes que técnicamente hacerle un hoyito, supongamos, a Ujú. la membrana. Ahora, hay gente porque aparte de todo hay que tener en cuenta que hay un procedimiento para terminar una sesión espiritista. Y también para terminar una sesión de Sí, Ouija. o sea, hay un procedimiento. Y este procedimiento se supone que sirve para que ese hoyo en la membrana se cierre. Ahora, suponiendo que, por ejemplo, en el caso Vallecas, que es el caso que estamos hablando, Ujú. la maestra agarra y rompe la tabla. La tabla era el vehículo que se estaba utilizando para penetrar dentro del manto. Y aparte no se cerró la sesión. Precisamente no se cerró la sesión, por lo tanto, Quedó abierto. exactamente. Ujú. Algo que sería muy interesante de investigar, pero no nos corresponde a nosotros, sería ver qué pasó con el lugar donde estaban jugando. Sería muy interesante saberlo, porque digo, no tenemos conocimiento de dónde sea la escuela o si exista todavía el edificio, pero sí sería interesante verlo, porque digo, si en una experiencia que, ojo, no me tocó a mí, yo no colaboré, gracias a Dios,
sesión, pero sí quedó sentido algo, vamos a decirlo, inofensivo, que según hablaron ellos con una niña. Ahora en algo como esto sería interesante. Precisamente, o sea, porque como siguiendo la teoría que tú dices, el lugar quedó sentido. Sí. O sea, entonces ahí deben haber pasado, o pasan, O o pasarán. N, cosas muy, muy extrañas. Que tal, si en su momento si se informa, tal vez hablemos de eso aquí en este mismo podcast, ¿no? Pero mientras eso sucede, pues nos quedaremos con la Con la duda, duda. precisamente. Pues yo creo que como cierre de esto, una vez más, pues son los peligros de jugar a la Ouija, ¿no? Precisamente, o sea, como dijimos en el capítulo anterior, nuestra recomendación total y absoluta es No alejarse. utilizarla. No utilizarla y alejarse lo más posible de la gente que la utilice. Y sobre todo si alguien en tu círculo te invita o, no sé, en una fiesta de la nada empiezan a jugar, retírate. Retírate porque por el puro hecho de estar ahí, ya estás en riesgo. O sea, no tienes idea de las cosas que están pasando que no puedes ver. Precisamente, precisamente. O sea, vamos a ponerlo así, si el ser supremo, por decirlo así, que le llamamos Dios, no lo podemos ver en todo su poder, ahora imagínate este tipo de cosas que también tienen mucho poder y están más cerca de nosotros, entre comillas, ¿no? Sí, es más cotidiano. Exacto, exacto. Porque muchos de ellos viven en este plano descarnados. Por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Entonces, volvemos y repetimos a nuestra audiencia, no recomendamos usar la Ouija. Si están pasando por algún fenómeno paranormal, acérquense pues a las instancias profesionales correspondientes. Digo, nosotros la que podemos atrevernos a recomendar, pues yo creo que ninguna realmente, porque depende de la creencia de cada Precisamente, quien. ahora sí que acérquense a lo más profesional y lo que más confianza les dé. Pues muy interesante, mi querido ajeno. Y pues te agradezco enormemente una vez más en el episodio y muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste, sobre todo tú que eres la parte racional de este podcast. Y pues los estaremos escuchando en el próximo episodio. Claro que sí. Nos despedimos, yo, su amigo el ajeno. Y su amigo y probable vecino, el extraño. Buenas noches, hasta luego.